Como ustedes saben, Génesis 1:27 nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Parte de la imagen de Dios en el ser humano es la capacidad de relacionarse con otras personas. Relacionarse en primer lugar con Dios y en segundo lugar, obvio, con otros seres humanos. Y en un sentido también, aún hay un sentido de relación, aunque unilateral, con animales, por ejemplo, mascotas que llegamos a querer, pensando en Elenita, algunos de nosotros quizás no tenemos en esa estima a los animales, pero en algunos de ustedes han perdido quizás algún animalito y es duro el dolor, y aunque obviamente el animal no quizás corresponde por razones obvias, de la misma manera que un ser humano corresponde. Obviamente esto ilustra que Dios nos ha creado para tener relaciones con otros, en primer lugar con Él y en segundo lugar con otras personas de manera prioritaria. La vida está constituida por relaciones. Si ustedes lo ven, por ejemplo, en el libro de Job, Dios le quita todo a Job. Lo que más le dolió, obviamente, no fueron las posesiones, sino sus hijos. Eso es lo más doloroso. La vida del ser humano Dios la enriquece o también la llena de sufrimiento muchas veces en su soberanía a través de las relaciones con otras personas. Las relaciones entonces son una parte integral de la vida humana. Nos llenan de gozo, nos llenan de sufrimiento. Nos llenan de sufrimiento muchas veces porque vivimos en un mundo contaminado por el pecado y por ello el sufrimiento es parte de la vida humana. Y obviamente una de esas áreas que mayor sufrimiento trae a nuestra vida es el área de las relaciones con otros. Solo Dios es perfecto y por lo tanto al estar conviviendo con seres humanos imperfectos va a haber tarde o temprano un nivel u otro sufrimiento en nuestra vida. Piénsenlo en términos de la familia y el matrimonio. Piensa por un momento, tienes un soltero. Como soltero tienes dos opciones, o buscas casarte o buscas quedarte soltero. Primera de Corintios 7 enseña que por causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer, cada uno tenga su propio marido. Parte del matrimonio incluye, claro, la relación física, pero es mucho más que eso, el compañerismo. Como soltero tienes dos opciones, entonces estás sufriendo. Si Dios diseñó que tú te casaras, vas a sufrir hasta que te cases. Vas a sufrir por el anhelo de disfrutar de tu vida con alguien, por imperfecto que sea ese alguien. Y por lo tanto, para evitar ese sufrimiento, si Dios, como a la mayoría de la gente, te ha llamado a casarte, te vas a casar y te casas y oh sorpresa. Primera de Corintios 7 dice que el matrimonio es aflicción ¿de qué? De la carne. En otras palabras, trae sufrimiento a tu vida. Pero ¿cómo es posible si estabas soltero y pensabas que iba a estar mejor casado y ahora casado llegas a pensar, oye, quizás estaba mejor soltero? Sin embargo, no es así. Si Dios te ha llamado a casarte, debes estar casado. Pero es aflicción de la carne por tres razones el matrimonio. En primer lugar, porque eres un pecador que se casa con otro pecador, con tendencias pecaminosas, tendencias a pensar solo en ti. Cuando el Señor nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, recordarán en Mateo 22, no nos está llamando a amarnos, ya nos amamos a nosotros mismos. De hecho, esa es la razón de fondo de nuestros problemas con otras personas. Nos amamos demasiado a nosotros mismos y por eso no nos importa lo que piensa Dios y llegamos a pecar, aún como cristianos, y por eso pecamos contra los que más amamos, porque nos amamos más a nosotros mismos que a otros. Entonces, si a eso le añades esa tendencia de pensar primero en ti antes que en el cónyuge, le añades el hecho de que Dios ha maldecido el matrimonio, el problema se multiplica. Alguno dirá, ¿cómo que ha maldecido el matrimonio? Así es. Después de que Adán y Eva pecaron, recordarán en Génesis 3:16, Dios le dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces,
con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En otras palabras, la tendencia de toda mujer, independientemente de su personalidad, a partir de ese momento de Génesis 3, es usurpar de manera pecaminosa la autoridad que Dios le dio al marido como el líder del matrimonio, y de la misma manera el marido tiene la tendencia natural pecaminosa, por pasivo que sea, de controlar a su mujer de una manera opresiva, cruel, áspera, desconsiderada. Y si a eso le añades que el mundo, a través de su manera de pensar que alimenta nuestros deseos pecaminosos, continuamente está inundándonos, bombardeándonos de maneras de pensar no bíblicas. Por ejemplo, como mujer, no te preocupes, tu carrera es primero, no tu familia. Puedes tener tus amiguitos, ¿por qué? Si aquel también los tiene, las suyas. Y como hombre eres hombre. Ella tiene que entender, el romance se acabó y como hombre necesitas conocer a otras mujeres. Mentiras, por supuesto. Entonces, entre nuestra tendencia a ser egoístas, orgullosos, a pensar primero en nosotros, la maldición de Dios en el matrimonio y la influencia del mundo, el matrimonio es que aflicción de la carne, trae sufrimiento a nuestra vida. Alguno dirá, oye, pero bueno, eso no soy muy alentador. Bueno, es lo que la Biblia enseña. La palabra de Dios enseña, 1 Pedro 3:7, que el matrimonio es la gracia de la vida. Esto es, no hay una bendición mayor en términos de relaciones humanas para el ser humano como el matrimonio. Es la cereza del merengue del pastel, es lo mejor. Cuando es vivido en sumisión ¿a quién? A Dios, a Cristo. De lo contrario, se vuelve la más dolorosa relación de todas, la que más aflicción trae a nuestra vida. Y lo vemos de manera inversa en Efesios 5, ¿recuerdan? Manda a las mujeres a someterse a sus maridos, pero aunque estés casada con una cristiana madura y demás, todavía, debido a que lucha con sus tendencias pecaminosas, aunque tenga 50 años de ser cristiana, va a haber momentos en los que no te va a respetar como marido y no se va a someter a ti, y eso va a traer ¿qué a tu vida como marido? Sufrimiento, aflicción. Y lo mismo tú, chiquito, no te hagas como marido. Dios te manda amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Y sin embargo, tú como mujer sufres con tanta frecuencia por la manera en la que como maridos tratamos a nuestras mujeres, pensando primero en nosotros mismos, no en ellas, y por lo tanto no amándolas. Y esto trae sufrimiento a la vida de nuestras, ¿qué? Esposas. Y si a eso le añades el producto del matrimonio, que son hijos, se multiplica el asunto, ¿no es cierto? La aflicción en muchas ocasiones. Los hijos, la Biblia enseña, son herencia de Jehová. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Llena nuestra vida de gozo, de bendición. Otra vez son relaciones, ¿no es cierto? El fruto de la unión matrimonial de un hombre y una mujer, tal como Dios lo diseñó. Sin embargo, Proverbios nos dice, el hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es tristeza de su madre. Y entonces nuestros hijos desobedecen, nos deshonran. ¿Y eso qué trae a nuestra vida? Aflicción, sufrimiento. Y si a ello le añades que somos padres imperfectos, en lugar de crearlos en la disciplina y amonestación del Señor, tendemos a exasperarlos a ira, nosotros también les causamos ¿qué a su vida? Sufrimiento, sufrimiento. Algunos dirán, oye, algunos de los solteros, pues así yo no le entro a este negocio. Eso de casarse no me gusta nada y algunos de ustedes lo evitan porque lo han visto en sus propias vidas, sus propias familias. Quizás vienen de un hogar de divorcio y demás y problemas y dicen, ¿sabes qué? Mejor estar solo que mal acompañado. Sin embargo, a menos de que Dios te haya llamado a ser soltero, vas a vivir sufriendo por ser soltero. Porque Dios te ha diseñado para que pases el resto de tu vida sirviendo a un hombre, una mujer, una familia, como matrimonio. Dirá alguno de ustedes solteros, bueno, entonces, ¿cómo sé con quién me caso? ¿Cómo sé si soy llamado a ser soltero o no? Allá escucho el palco de la izquierda, ¿eh? Allá hay una alta concentración de solteros. Y algunos de ustedes están ahí esparcidos de aquí y allá.
¿Cómo sabes si Dios te ha llamado a ser soltero? Bueno, si estás satisfecho siendo soltero, sirviendo al Señor, no tienes que casarte. Así de simple. Si no tienes interés en casarte, en tener un esposo, una esposa, todo lo que eso conlleva, Dios no te ha llamado a casarte. Sin embargo, si tienes el deseo, puedes orar, enfocarte en ser un hombre, una mujer de Dios. Y alguno dirá, oye, pero quizás si Dios me llamó a ser soltero y bueno, ya me libré de todo eso. No, no, porque puedes pensar como soltero de manera pecaminosa, egoísta. ¿Sabes qué? Yo no me voy a acercar a nadie porque yo no quiero problemas con nadie. Y la Biblia es clara en enseñar que más bienaventurado es dar que recibir. Y una vida egoísta, orgullosa, aislada de otros es una vida miserable, llena de sufrimiento. Entonces, bueno, ok, me quedo soltero, Dios me llamó a ser soltero y sirvo al Señor como debe ser, con el tiempo que tengo y demás, muy bien, vas a sufrir. ¿Por qué? Porque otros sufren. Y si amas a otros, su sufrimiento va a ser también tu ¿qué? Tu sufrimiento. Como decía Pablo, ¿quién enferme y yo no enfermo? Entonces, hay sufrimiento en nuestra vida, simplemente en esta área. Y a eso le añades que se enferma aquella persona que amas, peca contra ti, etcétera. Y crece el sufrimiento en un sentido. Tenemos que ser honestos. Nada de que, lo siento, aquellos de ustedes que les gusta Blancanieves y demás y otros, y se casaron y fueron felices eternamente. Bíblicamente es una mentira eso. No vas a ser feliz de manera perfecta, sino hasta que estés en la gloria y ahí ya no vamos a estar casados. Es lo que dice Mateo, ¿no es cierto? En los ángeles, en el cielo no se casan y se dan en casamiento. Ya nuestro deseo de relacionarnos por diseño de Dios va a estar totalmente satisfecho en comunión perfecta ¿con quién? Con nuestro Señor y aquellos que estemos ahí, todo el resto del cuerpo de Cristo y creyentes a lo largo de la historia, en comunión perfecta, porque ya no vamos a pecar unos contra otros. Entonces, como soltero no pienses, bueno, me voy a esperar hasta el cielo. No, porque ya se te va a ir el tren literalmente. No solo el tren, el avión, todo se te va a ir si te esperas hasta el cielo, porque ahí nadie se casa. Así es. No esperes que tu marido, lo voy a mandar al seminario, 6 años, retiros, conferencias y demás, que me lo regresen como el Señor Jesucristo. A mi mujer la voy a mandar a todos los retiros, conferencias que hay para que me la devuelvan como María. Y María era igual de pecadora que nosotros, por eso dice, bendice alma mía al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, era igual de pecadora que nosotros. Entonces, Lucas 1, entonces es una realidad en nuestra vida. Aquello que más llena nuestra vida es limitada la satisfacción porque somos pecadores, seas casado o soltero. Y aún como soltero ni se te ocurra considerar, bueno, pues ¿sabes qué? Me caso, mira, este no es como los demás. No es cristiano, pero es mejor, se ve mejor, se porta mejor que muchos cristianos. Esta es mejor que cualquier otra hermana que he conocido en la iglesia. Me voy a casar con ella. Te casas con ella, no te casas en el Señor, pecas, y no solo eso, la aflicción de la carne que existe por vivir en un mundo caído entre cristianos, puede convertir en una hiperaflicción de la carne si se te ocurre casarte con alguien que no es cristiano. Entonces, no hay salida, de un lado u otro vas a sufrir. Vas a sufrir, te quedas soltero por evitar problemas, vas a sufrir por ser egoísta. Te involucras en las vidas de otros, vas a sufrir porque ellos sufren si realmente los amas. Es parte de la vida. Hasta que estemos en la gloria vamos a vivir a un grado u otro, a un nivel u otro, sufriendo. Entonces, ¿cómo enfrentas el sufrimiento? ¿Cómo lo enfrentamos de una manera que honra a Dios y traiga bendición a nuestra vida aún en medio de ese dolor que vivimos con tanta frecuencia a diario a un nivel u otro? Hechos 4 nos presenta un patrón a seguir para enfrentar el sufrimiento en nuestra vida. En lo que llegan ahí, les recuerdo que en Hechos 3, Pedro y Juan sanan a un hombre cojo, predican el evangelio en el templo. Y regresamos a nuestro estudio de Hechos 4. Y aquí vemos a Pedro y a Juan enfrentando persecución, están sufriendo. Y aquí encontramos varios principios para enfrentar el sufrimiento que la persecución trae a tu vida, pero como lo vemos confirmado
a lo largo del Nuevo Testamento, como lo estaremos explicando a lo largo de nuestro estudio, también estos principios de cómo enfrentar el sufrimiento causado por la persecución se aplican a cómo enfrentar el sufrimiento en tu vida, sea por una situación de una relación familiar, sea por una situación de pecado personal, sea por una situación de trabajo, de salud. Estos principios se aplican a toda situación de sufrimiento. Entonces, vamos a ver cómo enfrentar el sufrimiento en general, tomando 7 acciones. 7 acciones. No creo que lo terminemos hoy, pero bueno, si Dios quiere, hasta donde lleguemos, regresamos la semana que entra. 7 acciones que debes tomar para enfrentar el sufrimiento de una manera agradable a Dios, que traiga bendición a tu vida. En primer lugar, obedece la palabra. Obedece la palabra. Esto lo vemos en Hechos 4, versículos 1 al 8. Si me acompañan, Hechos 4, 1. Y aunque recordarán que hace 2 semanas estudiamos a detalle los primeros 13 versículos, simplemente vamos a repasarlos para ver cómo emanan del texto estos principios que podemos aplicar a nuestra vida. Hechos 4, versículo 1. Recuerden ya en el 3, Pedro y Juan sanan a un hombre cojo, predican el evangelio en el templo, y en el 4:1 están Pedro y Juan, y leemos Hechos 4:1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Recordarán todo el Sanedrín. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y de ahí predica la palabra. Recordarán que explicamos ahí en el versículo 8, esto es predica el Evangelio, que esa frase lleno del Espíritu Santo habla de un momento de inspiración, llamémosle verbal, única para esa época, irrepetible. Sin embargo, el principio que podemos extraer de ahí es que debemos ser llenos del Espíritu, como Efesios 5:18 nos manda, ¿recuerdan? No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué quiere decir ser? Recuerdan Colosenses 3:16, el pasaje paralelo, la palabra de Cristo que mora en abundancia en vosotros. En otras palabras, si la palabra de Cristo te controla, el Espíritu de Cristo te va a controlar. Este es el primer principio que debes aplicar cuando enfrentas sufrimiento. Debes obedecer la palabra de Dios. Este es el fundamento de los otros 6 principios. Necesitas obedecer la palabra de Dios. Y ya con esto obvio podremos orar y despedirnos, porque esto en sí engloba todo, ¿no es cierto? Sin embargo, gracias a Dios nos enseña desde diferentes ángulos y de manera más precisa nos ayuda para entender y aplicar mejor su palabra. Este es el fundamento, obedecer la palabra de Dios. Solo así podrás enfrentar el sufrimiento de una manera que honre a Dios y sea una bendición para ti en medio de ese dolor que estés sufriendo. Sea por enfermedad, sea por un esposo dictador, sea por una esposa no sumisa, sea por esposos rebeldes, más bien por hijos rebeldes, también hay de esos, claro. Sea por hijos rebeldes, todo aquello que rompe tu corazón en tu vida, tienes que concentrarte en obedecer la palabra de Dios. Ese es el fundamento. Todo empieza ahí. Aquí está Pedro, injustamente cuestionado por el Sanedrín, y nos dice el texto que está lleno del Espíritu. Está viviendo en obediencia a Dios, está siendo controlado por Dios. Entonces, tienes que obedecer a Dios. Muchos de nosotros cuando estamos sufriendo
Muchas veces es una realidad más difícil obedecer a Dios. Nuestro pecado se exhibe de una manera más visible cuando estamos sufriendo, ¿no es cierto? Cuando no dormimos quizás por la enfermedad de alguien, cuando estamos luchando con el pecado persistente de un familiar, de un pariente, estamos tentados a que se nos acabe la paciencia, por así decirlo. Es difícil, y más cuando estás sufriendo, ¿no es cierto? Obvio, el Espíritu de Dios te capacita, pero no deja de ser difícil. Y aquí recordamos 1 Corintios 10:13, Dios no te va a dar más de lo que puedas sobrellevar. Dios siempre te va a dar la gracia que necesitas para obedecer. No siempre va a ser fácil. Recuerdan, lo estudiamos ahí en Mateo con el Señor en Getsemaní. No está brincando de alegría que va a la cruz. Dice, gracias Señor, finalmente ya voy de regreso contigo. Sí, por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, dice Hebreos. Pero, hermanos, casi se muere de la tristeza, ¿se acuerdan? Él dijo que estaba a punto de morir de tristeza. Mi alma está angustiada ¿hasta qué? Hasta la muerte. Pudo haber muerto ahí de tristeza, de angustia. ¿Se acuerdan? Sin embargo, ¿qué lección nos da ahí el Señor de obedecer a pesar de la dificultad que estamos enfrentando? Y alguno dirá, oye, bueno, pero ese era el Señor. Sí, pero de todas maneras tienes al mismo Espíritu del Señor en ti. Y recuerda a gente a lo largo de la Biblia como, por ejemplo, Noé. En Génesis 6-9, nunca había llovido y el Señor le manda a hacer una caja inmensa de más de 100 metros de largo. Y nunca en su vida había llovido. Y Dios le dice, voy a ahogar a todos con un diluvio. ¿Un qué? Le pudo haber dicho, y vas a meter a 7 parejas de cada uno de los animales y además uno de cada uno va a venir contigo, de los inmundos. Y Noé pudo haber pensado, pero ¿cómo voy a hacer? Nunca he cazado, voy a salir de cacería, ¿cómo le voy a hacer? No se van a matar estos animales en el arca, el alimento. 120 años se tardó, de acuerdo con Génesis 6, ¿recuerdan? Y nos dice Hebreos 11 que fue por fe que obedeció. ¿Habría sido difícil para Noé? Imagínense sus vecinos burlándose, ¿qué es esta semejante caja? Recuerden, no era un crucero Princess, era una caja y un diluvio. Nunca había llovido. Y ahí está siendo obediente. Ahí está Abraham, Génesis 22, le pide que sacrifique, recuerdan a su hijo amado, que lo mate y lo incinere. Y Abraham no está dando brincos de alegría, ¿verdad? Está sufriendo. Entonces, el obedecer a Dios, particularmente en situaciones de sufrimiento, puede ser difícil de manera acentuada. Sin embargo, recuerda, la obediencia no es un asunto de sentimientos, sino de escoger obedecer a Dios y confiar que Él te va a dar la capacidad que necesitas para obedecerlo. Entonces, obedece la palabra. En segundo lugar, noten el segundo principio, la segunda acción que debes tomar para enfrentar la persecución o el sufrimiento en tu vida en general, predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Observen a Pedro, está aquí ante el Sanedrín, y en Hechos 4 recuerdan lo que sucede, ya lo estudiamos a detalle, pero leámoslo de nuevo para tenerlo fresco en la mente. Hechos 4:9, ya vimos en el 8 está controlado por el Espíritu, y en el 9, Hechos 4:9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Sanedrín le pregunta, Pedro aprovecha la oportunidad para predicarles ¿qué? El Evangelio. Noten que no solo les dijo, porque le preguntan, recuerdan, ahí en el versículo 7, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Él puede haber dicho, Jesús, gracias. No, aprovechó, les predicó el Evangelio, los confrontó y les dijo, al que ustedes mataron es el único por el cual pueden llegar a Él.
Recuerdan, esto es exclusivo, no es arrogancia por parte de Dios, que Él escogió determinar que solo a través de Cristo llegáramos a Él. Esto muestra quién es Él. Él es Dios, Él decide en qué términos venimos a Él. En nuestra pecaminosidad, Romanos 1, recuerdan, queremos venir en nuestros términos, no en los términos del Creador del universo a quien le debemos todo. Entonces, Él aprovecha y predica el Evangelio. Y hermanos, así es Pablo cuando está en la cárcel, en medio de sufrimiento, él aprovecha las oportunidades que Dios le da. Obsérvenlo ahí en Filipenses 1 por un momento. Filipenses 1, versículo 12. Pablo aquí está escribiendo de la prisión. Está encarcelado, recuerdan, de manera injusta otra vez. Igual que Pedro y Juan estaban allá ante el Sanedrín de manera injusta. Y observen lo que sucede. Filipenses 1, versículo 12. Pablo escribe: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Dice Pablo, miren, hermanos, quiero que sepan que en lugar de que el Evangelio fuera detenido en su progreso, en su proclamación, ha ayudado lo que me ha pasado. ¿Qué te pasó, Pablo? Versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. No solo alentó su fidelidad, sino que versículo 13, el pretorio, los guardias que lo estaban custodiando, estaba en arresto domiciliario aquí Pablo. ¿Qué creen que estaban oyendo de Pablo? El Evangelio, y venían a visitarlo Pablo y predicaba el Evangelio. Entonces tenían ahí un predicador 24 horas porque estaban cuidando a este preso. Y de esta manera también, de nuevo, regresando a Hechos 8, vemos a Pedro aprovechando su sufrimiento, aprovechando la oportunidad que Dios le dio en medio del sufrimiento para predicar. Lo mismo tú, hermana, que estás luchando quizás con un marido aún inconverso, 1 Pedro 3, que tu conducta sea casta y respetuosa, que en medio de su trato pecaminoso, aún con maridos creyentes, cuando tu marido no te trata de manera amorosa, cuando tu esposa no es sumisa, cuando tus hijos son desobedientes, es una excelente oportunidad de mostrar el amor del Señor. Y conforme Dios te da oportunidades, predicar el Evangelio. ¿Cuántas veces por una enfermedad no vemos a un doctor una y otra y otra y otra y otra vez y empezamos a cultivar una relación y de repente hay una oportunidad de qué? De predicar el Evangelio en medio de ese sufrimiento, en medio de esa enfermedad? Entonces, aprovecha las oportunidades que Dios te da. Dios en su soberanía puede a veces usar una enfermedad para exponer a alguien al Evangelio, para salvarlo. Quizás en su mente perfecta no había otra manera de que oyera, pero así lo diseñó que oyera. Y tienes que verte como un instrumento en medio del dolor. No estamos diciendo que es fácil, porque nuestra tendencia cuando estamos sufriendo es que, ay de mí, ¿no es cierto? Claro, ay, nadie me comprende. ¿Se entiende? Estamos sufriendo. Y es una lucha, pero por la gracia de Dios tenemos que no olvidar que Dios está en control, lo vamos a ver en un momento, y Dios nos puede dar oportunidades para presentar el Evangelio. Entonces, ¿cómo enfrentar el sufrimiento? En primer lugar, obedece la palabra. En segundo lugar, aprovecha las oportunidades que Dios te da para predicar el Evangelio. En tercer lugar, sométete a Dios. Sométete a Dios. Lo vemos en Hechos 4, 13 al 22. Hechos 4, 13 al 22. Sométete a Dios. Alguno dirá, oye, ¿que esto no es lo mismo que obedecer la palabra? Sí, pero aquí vemos otra faceta. Vamos a explicarlo. Y aquí retomamos nuestro estudio. Nos quedamos hasta el versículo 13. Entonces vamos a empezar a explicar de nuevo a detalle a partir del versículo 14. Observen ahí, versículo 13. Pedro les acaba de predicar, aparentemente Juan también, y por eso nos dice Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo, esto es la confianza
la valentía, la libertad al hablar, recuerdan de Pedro y Juan. Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, comunes, recuerdan, sin preparación académica, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y versículo 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Versículo 15, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. En otras palabras dicen, un momentito, sálganse por ahora. Y Lucas a continuación nos va a decir de qué hablaron cuando sacaron a Juan y a Pedro de ahí, de la junta que tuvo el Sanedrín. Algunos dirán, oye, ¿cómo le hizo Lucas, el escritor de esto, para saber qué habían dicho allá adentro? Es posible que estuviera ahí o que le contara a Pedro y Juan. ¿Cómo le hizo? Bueno, quizás Nicodemo, que fue parte del Sanedrín y se convirtió, ¿se acuerdan? Le pudo haber dicho. No estamos seguros, el texto no lo dice, pero sabemos que fue guiado por el Espíritu de Dios. Segunda de Timoteo 3:16, lo plasmó aquí. Y noten lo que dijeron el concilio acerca de este problema. Es un problema, porque están molestos, ¿recuerdan? Políticamente hablando, recordemos que esta es la razón más probable por la que están tan molestos, porque todo el Sanedrín en su mayoría son saduceos. Son políticos que quieren mantener la fiesta en paz con Roma. Y tener a alguien que esté hablando de un Mesías que resucita puede agitar los ánimos de los israelitas y causar prácticamente una revolución en contra de Roma, y eso va a afectar las relaciones con sus compadres ahí en el Imperio Romano. Entonces tienen que apagar esto, tienen que parar esto. Entonces los cuestionan, los están intimidando, pero no pueden hacer nada y por eso tienen que deliberar. Y noten, versículo 16, Hechos 4:16, el Sanedrín dice, ¿qué haremos con estos hombres? Con Pedro y Juan. Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria, noten, a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Están con las manos atadas. Versículo 17, este es el dilema, sin embargo, para el Sanedrín. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, versículo 18, les intimaron, la idea es, les mandaron, les ordenaron, que en ninguna manera hablasen ni engañasen en el nombre de Jesús. Noten, no habían hecho nada mal. Por ello, lo único que pudieron hacer fue prohibirles predicar ¿a quién? Al Señor. Esto es algo serio. Estos recuerden que no son cualquier persona, no es una persona ahí, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con tu religión, ya no me hables de eso. Y te das la vuelta y te vas. No. ¿Quiénes son estos hombres? Los que tienen a Pilato del cuello. Los que prácticamente fueron la mano ejecutora junto con Pilato del homicidio ¿de quién? Del Señor. Entonces, esto es intimidante. Si estos hombres tan poderosos, influyentes, te dicen que hagas algo, más vale que pongas atención, ¿no es cierto? Esto pudo haberlos intimidado. Se podían literalmente jugar ¿qué? La vida, si no obedecían. Entonces, ¿cómo responden Pedro y Juan? Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros, ¿qué? Antes que a Dios. En otras palabras, estamos en un problema, señores, porque Dios nos ha mandado a predicar a Jesús y ustedes nos están mandando que no prediquemos a Jesús. Entonces digan ustedes si es justo, si es recto, si es apropiado que obedezcamos primero ustedes que a Dios. La respuesta es obvia, ¿no es cierto? Versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En otras palabras, tenemos que predicar. Tenemos que obedecer a Dios primero. Versículo 21, entonces ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el nombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Noten, hermanos, Pedro y Juan hubieran terminado con este problema si hubieran obedecido ¿a quién? Al Sanedrín. Están sufriendo, ¿no es cierto? Y probablemente ya con esta amenaza, lo más probable es que de manera implícita va a subir de tono el sufrimiento si ellos no bajan la cabeza, ¿no es cierto?
Porque ya está, ya se preocupó el Sanedrín, ya para que tengan una junta y les digan, prohibido hablar en el nombre de Jesús, ya estamos en problemas. Y ellos dicen, ¿sabe qué? No, señores, no, tenemos que hablar. Pudieron haber evitado problemas con el Sanedrín, obedeciéndolos a ellos, desobedeciendo a Dios. Sin embargo, obedecieron primero ¿a quién? A Dios. Aquí hay un gran principio que vemos a lo largo de las Escrituras. Tienes que obedecer a la autoridad que Dios ha colocado en tu vida en todo, excepto cuando te pide de manera clara que pecar. Nada más. Te sometes a tu marido, aunque sea un burro en las finanzas, como algunos de nosotros, y dices, ay, mi amor, nos vas a embarcar, vamos a perder el patrimonio. Tratas de razonar con él de manera amorosa, pero al final del día, si él toma la decisión, te sometes. No me puedo someter porque son el dinero de Dios, si es pecado no manejarlo bien. Ay, oye, por favor, no estire usted la Biblia. Obviamente quizás es una mala decisión, es irracional, pero siempre y cuando no te pida pecar de manera expresa, tienes que someterte a él. Así como el gobierno, te sometes al gobierno, no importa su condición espiritual. La Biblia no dice, obedece al gobierno si son hombres de Dios los que están en el gabinete del presidente. No. ¿Recuerdan Romanos 13:1? Sométase toda persona, ¿a quién? A las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, y ahí se puede referir a toda autoridad en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en el gobierno. Y recuerden que cuando Pablo les escribe a los romanos y les manda que se someten a sus autoridades, era Nerón, ese perverso emperador que estaba en el poder. Y Pablo les dice, sométanse, obedezcan. Así debe ser. Te sometes a tus jefes en el trabajo, a tu autoridad en la esfera en la que estés, en la escuela, en la familia, a tus padres. Si estás bajo tu techo, aunque seas un becerrón de 50 años, sigues sujeto a tus padres y dependes de ellos, vives bajo su techo. Estás ahí, sigues ahí, los obedeces a menos de que te pidan pecar. O si te están tratando como uno de 10, a lo mejor trata de hablar con ellos de manera amable y trata de razonar, ¿no? Que se relajen un poquitín. Pero otra vez, al final del día, te tienes que someter a toda autoridad, a tu marido, a tus padres. Tienes que someterte a menos de que te pidan pecar. Muy importante esto. Noten, en este caso, hay ocasiones en las que obedecer a Dios puede traer sufrimiento a tu vida. Esto puede pasar como esposa, ¿no es cierto? Te puede pasar que por obedecer a Dios en algo, tu esposo te dice de manera clara, quiero que robes, por ejemplo, en los impuestos. Quiero que falsifiques la declaración de impuestos. Estás robando, ¿no es cierto? Estás robándole al gobierno. ¿Qué puede ser? Oye, mi amor, no puedo hacer eso, y de una manera respetuosa buscas cumplir lo que él quiere sin pecar, pero al final del día te puede decir, ¿sabes qué? No, vas a hacer esto. O te puede pedir algo pecaminoso de manera abierta, ¿no? ¿Qué vas a hacer? No debes obedecerlo. Obviamente la respuesta natural te va a dar miedo, ¿no es cierto? Porque te amenaza y te puede decir que te va a golpear y te va a matar. ¿Qué vas a hacer? Te tienes que someter a Dios, confiar en Él, ser sabia en las medidas que tomas. ¿Recuerdan? Eso pasó con las parteras de Egipto en Éxodo 1, ¿se acuerdan? Dios las bendijo porque no cumplieron el mandato de Faraón. Lo mismo sucede, recuerdan, con los amigos de Daniel en Daniel capítulo 3, cuando Nabucodonosor les dice, todos se postran ante la imagen, y ellos dijeron, no, porque habría sido pecado de idolatría. Daniel 6, lo mismo. Prohíbe el edicto ahí, ¿recuerdan? Del rey. No se puede hacer ninguna petición a ninguna persona más que el rey. Eso prohibía que Daniel orara a Dios. Y no podía someterse a eso. Y por eso lo arrojaron ¿a dónde? Foso de los leones. Dios te puede librar, pero si Dios no escoge librarte, te dará la gracia para enfrentar las consecuencias por serle fiel. Aquí lo estamos viendo con ellos. De nuevo, es tentador en este punto, cuando hay mucho en juego, es tentador no someternos a Dios, ¿no es cierto? Oye, pero ¿cómo me voy a someter a Dios? Voy a acabar en la calle, mi marido me va a correr de la casa si no cometo este pecado claramente enseñado por la palabra de Dios que no debo hacer.
Hay mucho en juego, muchas veces. Sin embargo, otra vez, es una prueba de fe en una situación así, ¿no es cierto? Porque lo más fácil es evitar el sufrimiento que te traería el desobedecer a tu autoridad y decir, bueno, no pasa nada, me voy a acomodar aquí, porque si no, me va a ir mal. No, noten lo que está pasando aquí. Por evitar el sufrimiento, nota, pecas. Tienes que tener cuidado. No busques evitar el sufrimiento pecando. No busques evitar el sufrimiento pecando. Vayan a 1 de Pedro 4, versículos 15 y 16, y con esto terminamos por hoy. 1 de Pedro 4, 15 y 16. Y recuerdan, Pedro le está escribiendo a cristianos que están sufriendo. Están sufriendo por culpa en términos humanos del corrupto Nerón. Y está fuerte el sufrimiento. Y Pedro 4, versículo 15, Pedro les dice cómo enfrentar el sufrimiento. 1 de Pedro 4, versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. En otras palabras, no sufras por tu pecado. Que tu sufrimiento no sea el resultado de tu pecado. Que por tratar de, y podemos aquí extender la aplicación, no peques obedeciendo a la autoridad en algo que te pide pecar, y de esa manera estás pecando. ¿Sabes que el sufrimiento que quisiste evitar va a ser peor? Porque con Dios no juegas, no peques. Y el punto aquí de Pedro es, ¿sabes qué? Si sufres, que no sea por pecado, sino más bien, versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No te avergüences. Cuando estás viviendo en obediencia y eso trae sufrimiento a tu vida, estás glorificando a Dios. Vayan a 1 Pedro 2. Esto fue lo que vemos en nuestro modelo perfecto, el Señor Jesús, ¿recuerdan? 1 Pedro 2. Noten el contexto, versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Te sometes a tus jefes, aunque sean difíciles de soportar. Versículo 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo ¿qué? Injustamente. Puedes llegar a padecer injustamente. No le des la vuelta a eso. Sométete a Dios. Versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Oye, no estés aquí. Oye, estoy pidiendo oración. Ayúdame a orar, que Dios me dé gracia. ¿Por qué, hermano? Porque estoy sufriendo. ¿Qué te pasó? Pues estoy sufriendo porque ya no soportaba a mi marido y me divorcié de él. No me digas. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿Cometió adulterio y no arrepentido? No. ¿Se abandonó siendo un creyente incrédulo? No. Es que ya estaba hasta acá de él. Ah, sí. Pues estás pecando. Estás pecando. Tienes que someterte a lo que Dios permite en su soberanía en tu vida. Oye, es que si obedezco a mi marido, me trata muy mal, me habla muy mal, me habla golpeado y demás. Bueno, si estás siendo obediente a Dios, estás sufriendo injustamente. Por eso añade Pedro aquí, versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Digo, si terminas en la cárcel porque le pegaste a un policía, oye, no digas que estás padeciendo por causa de Cristo y eso glorifica a Dios. No, estás padeciendo por irrespetuoso. Si te corrieron de la escuela o del trabajo por flojo, porque no entregabas tareas, o porque a lo mejor eras un inepto en tu trabajo, incumplido, flojo, estoy sufriendo. Ah, sí, ¿por qué? Por causa de Cristo. ¿Por qué me corrieron del trabajo? ¿Qué pasó? Pues le hablé de Cristo a mi jefe y me corrió. Ah, sí, cuéntame más. Pues sí, resulta que llegaba tarde y faltaba 5 de 7 días a la semana. Yo creo que no fue por causa de Cristo. Mejor no le digas que eres cristiano. Arrepiéntete primero, pídele perdón a Dios y luego ya hablas de Cristo. Entonces, Pedro está diciendo, mira, versículo 20, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteando si lo soportáis? No sirve de nada cuando sufres y soportas el sufrimiento causado por tu ¿qué? Pecado. Oye, es que mi marido o mi mujer no se somete a mí. Pues eres un tirano con ella. Sí, pero ellas tienen que someterse. Sí, pero tú tienes que ser un amoroso antes. Tú eres el líder.
y le estoy aguantando. ¿Estás aguantando las consecuencias de tu pecado? ¿Estás contribuyendo a su pecado, aunque cada uno es responsable? Versículo 21, noten, versículo 20, mas si haciendo lo bueno sufrís, noten, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también, ¿quién? Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Sin embargo, ¿dónde terminó? Versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, ¿sobre qué? Sobre el madero. ¿Terminó siendo tratado como un criminal porque lo merecía? No. Entonces, cuando te sometes a Dios y sufres de manera injusta por ser obediente a Dios, estás glorificando a Dios, estás siguiendo los pasos. Él tienes el privilegio de seguir los pasos ¿de quién? De Cristo. Entonces, ¿cómo enfrentas el sufrimiento en tu vida? Asegúrate de que estás obedeciendo la palabra. Asegúrate de que estás aprovechando las oportunidades que Dios te da para predicar el Evangelio en medio de tu dolor. Sométete a Dios, no le des la vuelta al sufrimiento de manera pecaminosa. Claro, si estás sufriendo por tu pecado, arrepiente. Si el pecado en tu vida es lo que te está trayendo sufrimiento, arrepiéntete de él y déjalo, ¿no es cierto? Sin embargo, muchas veces puedes estar sufriendo a lo mejor porque pecaste, y hay pecados que tienen consecuencias de por vida, ¿no es cierto? A lo mejor terminaste cometiendo un pecado de cierta magnitud, que te enfermaste de una enfermedad mortal, y Dios te perdona, sí te perdona, te limpias y te arrepientes, pero estás enfermo. Y no puede ser otra cosa. La próxima semana, si Dios quiere, veremos la cuarta de 7 acciones que es recuerda al soberano. Oremos para terminar. Señor, te agradecemos el privilegio que nos diste de abrir tu palabra el día de hoy. Gracias por la claridad de tu palabra, por confrontar nuestro pecado, por confortarnos en nuestro dolor. Oramos, Señor, porque estas verdades nos lleven a meditar. Oramos por nuestros hermanos quienes en este momento están atravesando situaciones de sufrimiento, quizá por su trabajo, quizás por alguna relación en su familia, cualquier situación. Oramos, Señor, que esto nos lleve a examinarnos para asegurarnos de que estamos obedeciéndote, para que así te podamos glorificar en medio del dolor y podamos poder disfrutar de tu paz, de tu satisfacción a pesar del dolor que enfrentamos. Ayúdanos, Padre, a cultivar una manera de pensar bíblica, no romántica, falsa, mundana, de pensar que de alguna manera, fuera de lo que has ordenado en tu palabra, se encuentra una vida libre de sufrimiento. Guárdanos de pensar en esto. Que recordemos Eclesiastés, que decía vanidad de vanidades, todo es vanidad. Cuando vivimos una vida apartada de ti, buscando aislarnos del sufrimiento, terminamos siendo miserables sufriendo. Que entendamos que es parte de vivir en un mundo caído y que esto nos anime a glorificarte y a concentrarnos en aquel día en el que viviremos libre de sufrimiento en el cielo por la gracia del Señor Jesucristo. Amén.